Para realizar el ejercicio de la calculadora de la inflación vamos a necesitar dos archivos. El archivo donde viene la estructura de la calculadora de la inflación, que es este, y el archivo donde viene el tabulado del índice de precios al consumidor del 2003, enero 2003 a marzo del 2018. Esos dos, por lo pronto, serán nuestros insumos para elaborar los ejercicios de la calculadora de la inflación. Colocándonos en el archivo de Excel donde viene la estructura del ejercicio de la calculadora de la inflación, podemos ver que primero se despliega la fórmula correspondiente a la tasa de inflación porcentual del índice de precios en un periodo dado, y después vemos la fórmula correspondiente a la tasa de inflación porcentual promedio del índice de precios de un periodo dado. Posterior a ella vienen ya los pasos. Primero, de acuerdo al ejercicio muestra, que es el que viene en el archivo PDF, nos pide que calculemos el periodo febrero 2003 a mayo 2005. Por lo tanto, necesitamos dos valores: el valor del índice nacional de precios al consumidor en febrero de 2003 y el valor del índice de precios al consumidor en mayo del 2005. Entonces nos remitimos a colocarnos en la primera de las celdas, en donde vamos a colocar el dato del índice de precios de febrero 2003, y nos vamos al tabulado donde se encuentran los valores del índice de precios al consumidor. Seleccionamos o nos ubicamos donde está febrero del 2003 y seleccionamos el dato correspondiente al índice de precios, el cual es la columna inmediata a la fecha correspondiente. Damos clic derecho, copiamos, nos regresamos a nuestro archivo donde está el ejercicio y le damos pegar valores y se pega el primer valor, y hacemos lo mismo con el valor del índice de precios de la fecha final del periodo que estamos trabajando, que en este caso es mayo de 2005. Nos vamos a el tabulado, y en el tabulado buscamos mayo de 2005. Ya una vez que lo ubicamos, nos posicionamos en donde está el valor correspondiente al índice de precios de mayo, índice de precios al consumidor de mayo del 2005, damos clic derecho, copiamos, nos regresamos a la estructura del ejercicio y en la celda correspondiente le damos clic a pegar valores. Ya tenemos los dos valores del índice de precios al consumidor de cada fecha comprendida en el periodo que vamos a trabajar. En este caso, febrero 2003 a mayo 2005. Ahora sí, ya tenemos en el siguiente apartado de la estructura del ejercicio el inicio de la fórmula correspondiente a la tasa de inflación porcentual del índice de precios en el periodo que estamos estudiando, febrero 2003 a mayo 2005. ¿Y qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que para calcular el índice inflacionario porcentual de un periodo dado, tenemos que hacer la siguiente operación: dividir el índice de precios del periodo final entre el índice de precios del periodo inicial menos 1, y a la resultante lo multiplicamos por 100. Esto nos va a dar la tasa de inflación porcentual del índice de precios del periodo, en este caso febrero 2003, mayo 2005. Hacemos la sustitución y entonces abrimos doble paréntesis y aquí tenemos que colocar el primer dato. Como nos dice periodo final, y el periodo final, el valor que tiene es 78.3074621, entonces lo tecleamos 78.3074621. Eso dividido por el periodo inicial, que es 71.4466.979. Cerramos el primer paréntesis. Eso, a este resultado le restamos 1. Cerramos el segundo paréntesis y al resultante le multiplicamos por 100. ¿Sí? Por lo tanto, aplicamos el signo igual y ya tenemos sustituida la fórmula de la tasa de inflación porcentual promedio
del índice de precios en un periodo dado. En este caso, febrero 2003, mayo 2005. Nos colocamos entonces donde vamos a hacer el primer cálculo. ¿Cuál es el primer cálculo? Dividir periodo final entre periodo inicial. Para esto entonces tecleamos signo igual a periodo final entre periodo inicial y damos enter. Y aquí ya tenemos nuestro primer resultado. En la siguiente columna hacemos la siguiente operación. A ese resultado le vamos a restar 1, que es el factor de ajuste. Entonces tecleamos signo igual, el resultado que obtuvimos, menos 1 y damos enter. Y ya tenemos el siguiente resultado. Y por último, en la siguiente columna, ahora lo vamos a multiplicar por 100. Entonces tecleamos signo igual, seleccionamos el resultado anterior y lo multiplicamos por 100. Y nos da, ahora sí, la tasa de inflación porcentual promedio de un periodo dado, febrero 2003, mayo 2005. Ya tenemos nuestro primer resultado, lo cual lo podemos sustituir en este apartado donde dice que la tasa de inflación entre febrero 2003 y mayo 2005 fue de 9.60 26 33 03. Ahora vamos a calcular la tasa de inflación porcentual promedio del índice de precios en el periodo febrero 2003 mayo 2005. Para esto ocupamos la fórmula que nos indica que el resultante de dividir el periodo final entre el periodo inicial será elevado a la potencia obtenida de dividir 1 entre el número de periodos comprendidos en el periodo de estudio, que es febrero 2003 a mayo 2005. A ese resultado le vamos a restar el factor de ajuste, que es menos 1, y a ese resultado le vamos a multiplicar por 100. Y eso nos va a dar la tasa de inflación porcentual promedio del índice de precios en el periodo febrero 2003, mayo 2005. Para esto ya tenemos acá expresada la fórmula o el indicador para la fórmula correspondiente. Nos colocamos en esta celda y tecleamos para sustituir los valores. Entonces, abrimos doble paréntesis y nos pide dividir periodo final entre periodo inicial. Entonces, volvemos a repetir periodo final, que es 78.30.74.621 entre periodo inicial, que es 71.44.66.979. Esto, cerramos paréntesis, lo elevamos a la potencia que se obtiene de dividir 1 entre 27, o al valor con el cual vamos a potenciar, que es el resultante de 1 entre 27, y este a su vez le restamos 1. Cerramos el segundo paréntesis y por último multiplicamos por 100. Esto nos va a dar igual a algo, ¿no? Entonces, ya aquí ya tenemos sustituida la fórmula correspondiente a la tasa de inflación porcentual promedio del periodo en febrero 2003, mayo 2005. Ahora sí, vamos a operar o vamos a hacer las operaciones a través de Excel. Para esto, primero necesitamos hacer un ajuste en la expresión de la fórmula. ¿Dónde está el ajuste? Pues sabemos que el 1 entre 27 es una potencia. Entonces, para que se vea verdaderamente expresado como una potencia, nos colocamos en la barra de fórmulas, seleccionamos solamente 1 entre 27, nos vamos al menú fuente en la parte inferior derecha del menú fuente, damos clic en la flecha que ahí aparece, nos abre un menú donde hay una opción que dice efectos y en efectos seleccionamos la opción superíndice y damos clic en aceptar. Damos enter y automáticamente podremos ver que en la sustitución de nuestra fórmula ahora sí ya aparece periodo final entre periodo inicial elevado a la 1 entre 27, ahí ya se expresa correctamente, menos 1 por 100. Como necesitamos el valor sobre el cual vamos a potenciar la resultante de periodo final entre periodo inicial, entonces necesitamos dividir 1 entre 27. Aquí abajo ya tenemos expresado 1 entre 27, que es el número de periodos que hay entre febrero y mayo, febrero 2003 y mayo 2005.
No siempre va a ser el mismo número, eso depende del número de periodos que se encuentren en estudio. Entonces, ahora sí hacemos signo igual, 1 entre 27, y ahí tenemos el valor sobre el cual vamos, o con el cual vamos a potenciar el resultado de dividir periodo final entre periodo inicial. Ahora sí, nos posicionamos en la celda correspondiente y tecleamos igual a potencia ¿de qué? De la resultante de dividir periodo final entre periodo inicial. Como ya lo tenemos ubicado en el ejercicio anterior o en la operación anterior, solamente seleccionamos la celda donde se encuentra el resultado, que es en la celda H21. Ponemos una coma o un punto y coma dependiendo de la computadora que se esté utilizando. Y eso lo vamos a elevar ¿a qué potencia? Pues al dato que ya habíamos seleccionado anteriormente, o mejor dicho, ya habíamos calculado anteriormente, y le damos Enter. Y ahí tenemos nuestro primer resultado de esta operación. Recordemos que son 3 resultados que vamos a obtener, el tercero es el definitivo. Pasamos al segundo resultado, que en este caso nos dice, lo que ya potenciaste le vas a restar el factor de ajuste, que es 1. Entonces tecleamos signo igual a el resultado anterior menos 1. Enter, y ahí tenemos el segundo resultado. Ahora sí, vámonos al tercer y último resultado, que ya es el definitivo. Nos posicionamos en la celda siguiente y tecleamos signo igual a el resultado anterior multiplicado por 100. Damos Enter y aquí ya tenemos la tasa de inflación porcentual promedio del índice de precios en el periodo febrero 2003 a mayo 2005, que es 0.3401744.